Muy bien. Entonces, la última vez habíamos dejado a Lutero prácticamente quizás en la cumbre de su carrera. ¿M? Este Lutero que, bueno, después de su caminar eh, como fraile agustino en la orden, con relevancia, porque la orden es la que le impulsa a ser docente de Biblia, todas estas cosas, y la Universidad de Wittenberg, que sacude el tablero con las 95 tesis en 1517, eh, que quema, que quema una bula, y que en 1521 se presenta ante el emperador, ante el mismísimo emperador, ¿no? No. A veces uno no dimensiona lo que para en el fondo es un fraile de pueblo, tener que responder ante el mismísimo emperador, ¿no? Y una figura ahí medio hierática, porque el emperador no es el interlocutor de Lutero, sino que está sentado en su trono y son los funcionarios los que conducen el interrogatorio. Este Lutero que ha pasado de eso, que se ha ido al Wartburg, que ahí se embarcó en la traducción de la Biblia, y este, vuelve a Wittenberg, después de algunos hechos que habíamos comentado de vandalismo, ¿no? Que se les había dado a algunos eso de empezar a destruir imágenes y cosas por el estilo, cosa que Lutero nunca avaló, ¿no? Pero es este Lutero que entró triunfalmente a Worms, que ya es seguido, que es una persona relevante, es consultado, ¿no? Una, 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 una presencia en su sociedad no desdeñable. Y llegamos así al año 1525, año que realmente va a ser una inflexión. Y van a suceder dos cosas. Y vamos a empezar con la primera, que tiene que ver con lo social, con el marco macro, ¿no? Que es esa famosa guerra de campesinos, de los campesinos. Agitaciones de campesinos ya habían, ya venían secularmente, agitaciones, y van a seguir, por supuesto, a posteriori de Lutero. Sin embargo, esta, esta es especialmente, especialmente importante, ¿no? Termina, obviamente, con un baño de sangre, ¿no? Hasta algunos tiran hasta los 100.000 muertos de los campesinos, ¿no? Sobre todo en la batalla final, donde el ejército imperial tiene 6 pérdidas, ¿no? Pero claro, pasan varias cosas entre medio. Por ejemplo, el que iba a comprar la pólvora parece que se quedó para los pocos cañones que tenían los campesinos, claro, se quedó con los dinerillos y claro, no hubo pólvora, ¿no? De esas pequeñas cosillas de corruptela que pasan a lo largo de la historia. La cosa que, que esta guerra de los campesinos marca aquí inclusive algunos autores dicen que es el cadáver en el closet del luteranismo. Este es una mancha, algo que realmente uno no puede mirar para el costado, no hay justificaciones, los hechos se dieron de esta manera. Y hay que poder entenderlo, ¿no? Lutero, claro, y ustedes vieron, creo, yo ando con una desmemoria, pero así terrible, pero Hernán nos había dicho que sí, que le gustaba eso de comparar los dos textos, así que imagino que en el repositorio están esos dos textos, ¿no? Lo de los artículos, y la respuesta es ese escrito terrible, terrible de Lutero contra las hordas ladronas y asesinas de campesinos, ¿no? Donde recomienda matar como a perros rabiosos, ¿no? Una, una comparación perfecta, ¿no? Pues, hasta Pasteur, con la rabia, no había otra cosa que sacrificar a los animales, ¿no? Bueno, en este caso, algo, la imagen queda bien clara, hay que matarlos como perros rabiosos, ¿no? Pero el caldo de cultivo que hay, o sea, si ustedes leyeron los artículos que hablan de los reclamos de los campesinos no reclaman cosas disparatadas.
No hay un que uno diga, uy, esta gente se pasaron de rosca y claro, si se ponen a pedir tales cosas, no corresponde. No, piden cosas muy razonables. Vienen ya padeciendo explotación, eh, como siempre, en cualquier sociedad los más vulnerables son los que terminan pagando el pato, no es nada raro en la historia de la humanidad. Y ya vienen, ya han habido levantamientos, no es el primero, como dije, pero acá de alguna manera esto se retroalimenta una cosa, la reforma y la guerra de los campesinos se van retroalimentando. Y aparece un personaje, y por ahí ustedes tenían algún textito acerca de él, eh, no es el único, pero quizás sea este, el emergente más conspicuo, y que también para Lutero en su momento pasa a ser la imagen. Thomas Müntzer es para Lutero como el doctor Moriarty para Sherlock Holmes, una cosa así, es el archienemigo. Este buen señor que en su momento ex sacerdote también, Thomas Müntzer era sacerdote, se encuentra con Lutero, lo conoce en 1517, se discuten sobre las tesis, o sea, no es un hombre ajeno, un hombre que ha estado cerca de Lutero, que lo ha seguido, que lo ha admirado. Y Lutero también, Lutero lo recomienda. ¿No? Pero empieza justamente esta divergencia, que Lutero también pudo haber seguido el camino de Thomas Müntzer, ojo, no es ajeno. Thomas Müntzer también su propia cosa. Thomas Müntzer está muy influido por Joaquín de Fiore, el movimiento joaquinista, que no es una cosa menor. Joaquín de Fiore fue un abad de Calabria, allá en el siglo XII, ¿no? Proponía una mirada mileniarista, ¿no? Tenía una interpretación de la historia muy particular. Vale la pena estudiar a Joaquín de Fiore. Eh, y Müntzer estaba con esto del milenio, el establecimiento, establecer el reino de Dios en este mundo, en este tiempo. Y bien, eso ya empieza a marcar una divergencia con Lutero. eh, y bueno, Thomas Müntzer sigue, cuando empiezan a separarse, empiezan también a chocar, empiezan a cruzar la panfletería, como vimos la otra vez. La panfletería está a la orden del día, es una de las formas de hacer que la gente de- se informe de los aconteceres. Y bueno, termina Münzer liderando, siendo el adalid de este movimiento, ¿no? Adalid que lo buscaron en Lutero, ¿no? Es decir, no es que Lutero quedó aparte y marginal del movimiento campesino, los campesinos de hecho lo consultan, porque Lutero es un tipo relevante, es un tipo que está en el candelero en la sociedad. Lutero es consultado y Lutero eh, eh, empieza a tomar distancia de ellos, y Münzer empieza a capitalizar este movimiento. Y digamos que la historia tampoco es demasiado complicada. Eh, Lutero en su momento toma el partido, ahí con esta publicación de Contra las hordas ladronas y asesinas de campesinos, y bueno, no hay que esperar mucho. Los príncipes toman las armas y inclusive digamos, tienen esta sanción de Lutero para actuar así, y la historia termina, como les dije, en un baño de sangre. Los pasan a cuchillo. Thomas Müntzer, por supuesto, es capturado vivo, inclusive, ¿no? Y por supuesto es ajusticiado, decapitado, expuesto para que todo el mundo entienda. Su mujer también, pues, Müntzer también se había casado, su mujer estaba embarazada y también es ejecutada. En fin, la guerra de los campesinos termina muy mal, para los campesinos, por supuesto. Para otros aprovechan, como toda guerra, siempre hay gente que no solamente está el vencedor de la guerra, sino los que han hecho platita con la guerra, también, eso también pasó, nada extraordinario. Lo que es importante en
en este marco de la Reforma es, uno, cómo Lutero no pudo aplicar las herramientas que él tenía, como la teología de la cruz, en esto, ¿no? Toma un partido totalmente distinto, esto se oponen. En realidad Lutero también estaba muy, así que medio como con bronca con Münzer, entonces todo lo que le olía a Münzer, después de que se pelearon, digamos, todo lo que le olía a Münzer, Lutero, pero echaba escupitajos por la boca, realmente se fastidiaba, así que digamos, de repente ha reaccionado en contra, sin pensar en lo que está, en el meollo de la cosa reacciona, ¿no? Y bueno, este es el gran problema. Con lo cual, también esto va a tener una consecuencia luego. Las clases populares no van a seguir el luteranismo. El luteranismo con esto se va a empezar a consagrar como una iglesia para la burguesía y la nobleza y las clases altas. Y es más, después, pero esto es harina de otro costal, en el siglo XIX tampoco el luteranismo puede captar el movimiento obrero, tampoco. No. Cosas de la historia, ¿no? Así que no es no es una vez más de los levantamientos campesinos, está enmarcado en la Reforma y generó justamente esta separación de aguas. Lutero es la reforma plantea una reforma desde principios, desde conceptos, que bueno, es la que pudo sobrevivir a todo esto. En cambio, Münzer, por su lado, planteaba una reforma desde el pueblo, pero, este, pero terminó en derramamiento de sangre. Ese concepto de reforma no hubo caso. Dime, Jan. ¿Sabes qué, Octavio? Con respecto a esto, me imagino que lo vas a seguir desarrollando, pero mientras leía uno de los textos, me hacía sentir que este tema que ahora lo conceptualizamos con el privilegio de clase, ¿viste? Y lo leía a Lutero tantas veces salvado por el príncipe electo, por este, por el otro, por los burgueses, que digo, ah, claro, se le pone en contra de los campesinos porque el tipo lo están por matar todo el tiempo y lo que lo salvan son los ricos, entonces se le pone un poco en contra. Me hizo sentir un poco eso, no sé si está No, ubicado o nada que ver. no. La reforma le debe. Además, va a haber necesidades concretas, ¿no? Hay que reorganizar la iglesia, ¿no? Y para esto se necesita el apoyo de los que tienen la sartén por el mango. ¿Quién va a poner orden cuando, digamos, quien tenía sostenida la estructura desaparece? Si corremos a Roma, que está sosteniendo toda la estructura de la iglesia en Sajonia, ¿quién va a sostener esa estructura? Y no me refiero a sostener en peso, sino a darle el marco para que no se desbande todo y sea cualquier cosa. Si no está el Papa, pues va a estar el príncipe, ¿no? Entonces, la reforma va a tener fuertes vínculos, ¿no? Y por eso es uno de los temas tan interesantes después de pensar, bueno, tú lo viste, cómo se abisagra el poder temporal y el poder espiritual, cómo vivimos los cristianos en estos dos reinos, porque somos súbditos del príncipe, por un lado, pero también somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, esto tiene sus problemas, pero de todos modos, a nuestros intereses de mirar el contexto histórico, la reforma se va a correr para este lado de ciertas clases y por lo tanto va a dejar para un costado, no voy a decir que las dejó por un costado, voy a decir que le soltó la mano en un momento que podría no haberlo hecho, y bueno, así terminaron las cosas, ¿no? De todos modos, si uno lee a Lutero, también dice que hay mucho príncipe sinvergüenza, ¿no? Lutero tampoco es tonto, no cree que los príncipes sean el paradigma de la bondad que encarnan la buena voluntad de Dios, ¿no? Sabe que
que son sinvergüenzas, que padecen de los mismos pecados como cualquier otro, y que si hacen algo es para llevar agua para su propio molino, no, no para... tiene claro que los príncipes no, de buenas a primeras filántropos no son. No. No, en general no, ni en la época de Lutero ni en otras. No es tonto en eso, pero Lutero sabe que sin esto, sin esta estructura, sin este apoyo, sin este marco que genera las estructuras del propio imperio, las cosas se desbandan, ¿no? Y bueno, sí, es cierto que su cuello más de una vez fue salvado por los príncipes, que también tenían intereses, ¿no? No lo hacían por amor porque Lutero era lindo y bonito, ¿no? De hecho, que en realidad uno que le salvó el pescuezo a Lutero fue una persona muy, claro, un señor muy relevante en esta época, ¿no? Erasmo de Rotterdam, ¿no? Pero esto es anterior, ¿no? En- el príncipe elector de Sajonia no sabía qué hacer con Lutero, porque Lutero también era una papa caliente para los príncipes, había que tomar una decisión política importante, si le suelto la mano a Lutero o lo cuido. Y el príncipe elector le pregunta a Erasmo, ¿qué hago con Lutero? Y Erasmo le dice, no, cuidá a Lutero, cuidalo, ¿no? La causa de Lutero es una causa importante. Y no sé si Lutero, no se sabe si Lutero realmente se enteró de esto en su vida, porque bueno, después fue muy crítico con Erasmo, pero bueno, le salvó, por el consejo que le dio al elector, le salvó el pellejo. Eh, Así que bueno, las interacciones de Lutero y el poder no son menores, y aquí, bueno, si ustedes leyeron el textito contra las hordas ladronas, ¿no? Lutero se decanta claramente, ¿no? Eh, Inclusive es medio visceral cuando, si lo leyeron el texto se van a dar cuenta que Lutero es visceral en sus expresiones de ciertos, digamos, cosas que le disgustan. Bueno, siempre fue visceral en esas cosas, ¿no? Lo que le disgustaba no era muy de ocultar las cosas este, que le disgustaban. Entonces, la reforma va a quedar en algo mucho más a nivel de lo académico, de ciertas clases, y todo esto, estos movimientos más populares, bueno, van a tener que reconfigurarse de otra manera. Lutero le echa pestes contra esas cosas, ¿no? Contra todo tipo de movimiento mileniarista, iluminados, todas esas cosas que quieren establecer el reino de Dios, y menos si es por la violencia, y Lutero se pone como loco. Esas cosas para Lutero no funcionan y todo eso queda de lado. Van a surgir otros movimientos, y después vamos a ver que inclusive los perseguían tanto luteranos como católicos, ¿no? O sea, estos movimientos más marginales de la Reforma les iba mal, cayeran en las manos que cayeran, en las manos de los católicos como en las de los luteranos, no estaban en el marco de lo considerado lícito, ¿no? Así que, bueno, Octavio, sí, una cosa. Entonces, por estas razones también hay autores que denominan a la reforma una reforma magistral, porque está encasillada con académicos, teólogos, el allá arriba. ayuntamiento, y claro, y tal vez la expectativa popular era una revuelta popular, y todo eso se quedan ahí algunos, ¿no es cierto? 1525, si ustedes hubieran mirado esto antes del 1525, de repente uno podría pensar, parece que la reforma va también a impregnar el campo popular. Ojo, tampoco entendamos mucho el campo popular como lo podemos entender nosotros, damas y caballeros de principios del siglo XXI. Pero digamos que la reforma va a permear todas estas otras áreas de la sociedad del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero después de que pasamos el 525, ya las cosas quedan claras, ¿no? La reforma va a seguir por un camino, y quizás va a ser como les decía, de alguna manera va a ser no voy a decir un lastre, pero sí una carga que por eso tampoco va a engancharse con movimientos, digamos, fuera del establishment, para decirlo de alguna manera,
a lo largo de la historia. Como les decía, ¿no? La Iglesia protestante no va a captar el movimiento obrero alemán en el siglo XIX, va a ir para otro lado el movimiento obrero alemán. Por ejemplo, no llega a eso. Los católicos van a tomar también sus medidas para poder captarlo, ¿no? Con mucho más éxito, aunque no del todo, mucho más éxito que los luteranos. No sé, son esas cosas así que nos quedan, que arrastramos de la historia. Pero bueno, también está en nuestras manos, ¿no? Hoy, pero bueno, esto es lo que la historia nos dejó, y ese es uno de los, y es el gran corte en el 1525. Con lo cual, este Lutero, que había llegado a la cumbre, que era todo un personaje en su época, y en su mundo por lo menos, ¿no? Ahora empieza un cuesta abajo, ¿sí? Es decir, la popularidad de Lutero va a bajar. Por muchas causas, ¿no? No por muchas causas, por esta causa, pero desde muchos aspectos, ¿no? Algunas personas que habían visto dicen, no, pero, y sí, no aportó nada nuevo, se va a ir desgajando, su popularidad va a ir bajando, ¿no? Y obviamente ha quedado una parte de la población del imperio que, bueno, no va a seguir por este lado, ¿no? Esas primeras, y que también eso nos va a ayudar a entender que Lutero es un hombre que termina, ¿no? Y por eso son tan distintos sus escritos de los primeros tiempos que de los últimos tiempos, que termina amargado, ¿no? Que ve que muchas cosas no han salido, ¿no? O sea, toda su expectativa de que sí, realmente la gente, toda la población del imperio iba a buscar a Cristo, y no va a suceder, ¿no? Como con otras cosas, ¿no? Porque también quizás el otro punto que también es de las cosas censurables, o estas cosas, no sé, decir, vergonzantes de la Reforma, es la postura de Lutero con respecto a los judíos. Entonces, pero esto es un poco más posterior sus escritos. Claro, el tipo esperaba que, bueno, una vez liberados del yugo de la opresión de Roma, los judíos se iban a convertir. No se convirtieron en un cuerno, por supuesto, ¿no? Tampoco era muy esperable, aunque Lutero sí lo esperaba, parece ser, ¿no? Que cuando se predicara realmente un evangelio puro. Y bueno, la frustración también escribió de cosas medio violentas, ¿no? Medio disparatadas. Que después, si esas cosas las agarra algún otro tipo perverso y loco, los desastres son de marca mayor, ¿no? Pero para mí, quizás la gran mancha de la Reforma es la guerra de los campesinos, ¿no? La cuestión judía podemos dejarla más de lado, ¿no? Pero por la guerra de los campesinos, porque donde pudo haber puesto algo, aplicar la teología, no lo hace. Y por eso quizás es mucho más, me parece mucho más dramático, y bueno, además es una inflexión. Y es una inflexión que es coetánea a otra, ¿no? Porque este es el gran marco social, lo que pasó en este marco social. Pero después pasa algo en la vida personal de Lutero, que también lo hace perder popularidad, que no es nada malo, ni contrario a la moral y las buenas costumbres, pero es el casamiento. Lutero también se casa en el 1525, ¿no? Y encima en este marco, poco propicio para fiestas, ¿no? Pero también esto hace que su fama decaiga, ¿no? Y muchos de sus amigos tomaron a mal esta decisión de casarse de Lutero. Y uno de ellos, por ejemplo, amigo incondicional, Melanchthon, sí, realmente llevó bastante mal que Lutero se casara, ¿no? Erasmo, también ahí, que tipo muy mordaz el hombre, decía, bueno, claro, como todo drama, el drama luterano también termina en una boda. Pero bueno, también este otro evento del año 1525, así que ven que es un año bisagra, cambia mucho. Además también lo cambia Lutero. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Lutero era un escritor
prolífico, ¿no? Un tipo que escribía y producía muchísimo, muchísimo papel, y ya después, después de casarse no va a poder escribir tanto, tiene familia. ¿No? También, y hay que reconocerle que fue un buen padre de familia, un buen padre de familia, pero eso también le quitó su tiempo, ¿no? Eh, la- y además, bueno, también, digamos, las miradas sobre la vida de Lutero están, hasta no hace mucho tiempo estaban muy signadas por dos formas de acercarse, ¿no? La mirada de los biógrafos católicos que veían al mismísimo demonio, y las miradas de repente del lado protestante, en el cual es un personaje heroico, ¿no? Hoy, gracias a Dios, tenemos biografías en el cual, bueno, sí, Lutero es un ser humano como todos, ¿no? Un tipo brillante, con grandes luces, y también con sombras, ¿no? Indudablemente que con sombras. Negar las sombras de Lutero es, además de un error histórico, es de una profunda imbecilidad, ¿no? Porque todos lo tenemos, y Lutero no fue una excepción. Pero su casamiento también dio ocasión justamente a ser usado, bueno, que en realidad tipo, la forma de canalizar su concupiscencia, ¿no? Y entonces todos poder hacer algo de esto. Pero Lutero ya venía desde antes en este negocio de los matrimonios, pues esto hay que reconocerlo, ¿no? Digamos, estas cosas que en otros países existen, las personas que organizan bodas. Bueno, Lutero también lo fue, entre tantas cosas que hizo, además de escribir sobre teología, también se dedicó a organizar bodas, ¿no? Porque ciertamente cuando Lutero volvió del Wartburg, eh, el convento, su convento, el de los agustinos, en Wittenberg, estaba vacío. Todos habían abandonado el convento, ¿no? Y no solo el convento de los agustinos de Wittenberg, sino en muchas casas de religiosos y religiosas de Sajonia eran abandonados. Y por lo tanto, toda esta gente, ¿qué hacía? Y acudía a Wittenberg. Y llegaba a Wittenberg prácticamente con lo opuesto. Y bueno, y Lutero los recibía, ¿no? Se encargaba de darle ropa para que estuvieran decentes. Bueno, muchos ex sacerdotes, bueno, fueron después pastores luteranos. Pero bueno, Lutero los recibía, les daba ropa y, entre otras cosas, organizaba matrimonios, los acomodaba ahí para que se casaran, formaran una familia. Y él mismo en su momento dijo que no, que él que nadie le iba a imponer una esposa. Pero bueno, finalmente sí, se le impusieron y se casó. Cabe destacar que él ya había intentado arreglar un casamiento de Catalina con otra persona antes. Se ve que no le salió, y bueno, doña Catalina quedó ahí, y bueno, se casó con Lutero. Que también la historia de Catalina también es la misma historia de tantos otros hombres y mujeres, ¿no? Dejaron su casa, cuando digo casa me refiero a la casa religiosa, al convento, eh, y bueno, fueron en busca de la persona que los había exhortado a dejar eso atrás, ¿no? Y bien, como Lutero se hacía cargo y eso, y ojo que esto también le salía a Lutero mucha plata, pero bueno, Lutero no era un hombre era dispendioso, pero no, era dispendioso porque era un tipo muy generoso como anfitrión, no era porque le gustara gastar para sí, un tipo que andaba poniéndose cosas encima, sino dando. Dispendioso era en ese sentido, era dispendioso, que después de casado la pobre Catalina tuvo que padecerlo, claro está, pero eso era sumamente generoso, y bueno, y se casó, ya era un hombre, ya estaba en sus 41, tenía exactamente en el año 25, con lo cual ya ven que Lutero no era un mocito, ¿no? Calculen la expectativa de vida de los años, era ya un señor, ¿no? Lo que diríamos un solterón, era Lutero, y Catalina un poquito menor, ¿no? Catalina tenía, para cuando se casó, 26 años,
¿no? Pero bueno, Catalina se casó con él. Bueno, sus amigos, algunos, no les, no, no les agradó demasiado, pero bueno, lo aceptaron. Catalina siempre fue, parece ser que fue muy respetuosa en el sentido de que siempre lo llamaba Lutero en estas cosas así como nuestros abuelos se trataban entre sí de usted, Catalina lo trataba a Lutero de señor doctor. Así, lo sobrevivió unos 10 años a Lutero, ¿no? 10 años de viudez. Y es interesante, porque Lutero, la verdad que no era un tipo muy delicado para, cuando tenía que decir algo lo decía, que no se casó enamorado, que realmente Catalina no le despertaba ninguna pasión. Pero bueno, después parece que sí, y bueno, fueron padres de 6 hijos, de los cuales, bueno, un golpe muy duro para él fue la muerte de una de sus hijas, Magdalena, en la adolescencia, y bueno, cosa en la cual nunca se recuperó como cualquier padre que pasa y bueno, sin duda Catalina también, como cualquier padre que pasa por un trance de esos. Y su vida familiar, ¿saben dónde transcurrió? En el propio convento, porque el elector se lo regaló y el viejo convento se transformó en la casa de los Luteros, ¿no? Y como era un lugar grande, el bueno de Martín se dedicaba a recibir gente, comer, y de ahí, bueno, sin duda, las charlas de sobremesa. Siempre tenía invitados, siempre comían, bebían, por supuesto, porque para que no se les atragantara la comida, Martín sabía bajarla con dosis generosas de cerveza. Así que, bien, su vida familiar fue también parte, pero sí también innegable que marcó también un quiebre en cuanto al respeto al que le tenían muchas personas, ¿no? Esto de que haya contraído matrimonio. Además, bueno, ese es uno de los gestos, ¿no? Además de sus 6 hijos, criaron 11 más, sobrinos, hijos de 2 hermanas de Lutero que habían fallecido. Así que en esas cosas Lutero de abrir su casa nunca tuvo ningún reparo, siempre fue muy buen anfitrión. ¿Por qué se casó? Y esto es una cosa que biógrafos, comentaristas siempre se preguntan, ¿y por qué se casó? No parecería que va por el lado de sus detractores, ¿no? Por su lujuria, ¿no? Es que seguramente por ese lado no iría, pero quizás, y esto es importante, porque también en el marco de esta época que en su momento caracterizábamos como una época bastante pesimista, claro, como la muerte estaba tan a la vuelta de la esquina, por problemas de salud, así como por violencia, ¿no? La guerra de los campesinos ya uno se da cuenta que a cualquiera lo podían lustrar en un abrir y cerrar de ojos. Había mucha gente que en el desánimo, en el desaliento, no se casaba, porque la vida no hay, por un sentimiento de no esperanza, de falta de esperanza, y quizás algunos comentaristas de Lutero dicen que, bueno, justamente Lutero quiere dar un testimonio contrario a esto, que tiene esperanza en que hay un futuro, ¿no? Que tiene esperanza, pese a esta gran metida de pata de la guerra de los campesinos, que Lutero tiene esperanza en la vida, y que tiene confianza en Dios, quien es que sostiene esa vida, y que bueno, que es por eso que él contrae matrimonio, ¿no? Algunos otros dicen, bueno, algunos dicen, para satisfacer un poco al padre que había quedado tan enojado del abandono de sus estudios, bueno, de darle nietos a don Juan, pero bueno, quizás las cosas corran más por esto de dar un testimonio público de confianza, de que sí, de que hay futuro, pero que ese futuro siempre tiene que estar enmarcado en la gracia y en la misericordia del buen Dios.
También, bueno, ¿por qué no se casó antes? Y bueno, también pesaban algunas cosas. No se olviden que Lutero ya estaba excomulgado desde hace un par de años atrás, y por supuesto que, lógico, también su propia excomunión hubiera acarreado, en el concepto de la época, hubiera acarreado este, la maldición sobre la persona con quien contrajera enlace. Así que bueno, quizás por eso lo pospuso. Ya acá la distancia con la excomunión ya importaba tan poquito que bueno, sí, 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 ya estaban todas las fichas jugadas, ¿no? No había más cosas. Pero, pero de todos modos también esto sirve para desmitificar su imagen. Lutero, y tuvo su lado negativo. Lutero es una persona como los demás, que algunos optan por casarse, por formar familia. Bueno, en la época de Lutero no había más forma de formar familia que esa, pero bueno, sí, como los demás. Claro que algunos leen, si es uno como los demás, no me interesa tanto, es uno más del montón. Pero no creo que Lutero lo haya hecho eso, que él hubiera hecho eso por sí, ¿no? De decir, bueno, voy a demostrar que soy uno más como cualquiera de mis conciudadanos, porque a Lutero le gustaba, convengamos que le gustaba, y era consciente de que no era un cualquiera, de que era alguien especial en su momento, y le gustaba, le gustaba. Todos tenemos nuestras debilidades, él también las tenía. Así que bueno, esto fue el año 1525, con estos dos sucesos tan particulares, uno del marco amplio y otro de la vida más privada de Lutero, pero que ambos de alguna manera marcaron el declive de Lutero. Después de esto, Lutero ya no es el mismo, por distintas razones, porque su autoridad social cambió después de la guerra de los campesinos, también por el casamiento, su tiempo fue distinto, así que su vida cambió. Bien, pero pese a eso, digamos, este, la vida siguió y la reforma siguió. Y Lutero siguió siendo una persona importante, una persona consultada y una persona que iba de un lado para el otro, ¿no? Y bueno, se reúne, quizás un hito importante es que al año siguiente, de este 1525 tan especial, en el 1526, se reúne nuevamente la dieta imperial en la ciudad de Espira, ¿no? Espira en castellano, ¿no? Y en esa dieta de Espira, la primera que se celebra en Espira, porque después se va a celebrar unos añitos después otra, se resuelve algo muy interesante, ¿no? Porque también acá no hay que olvidarse, todos estos líos fueron los líos sociales del imperio. Pero el emperador, después de haber hablado con Lutero, se fue. Se fue del imperio, ¿no? Tuvo guerras con Francia. Así que del lado de Occidente estamos con los líos con Francia, que ocupan bastante la mente del emperador, pero también del lado de Oriente, no se olviden, están los turcos. Y los turcos van avanzando cada vez más. Y lógicamente, ahora el regente del imperio no es Carlos, porque Carlos no está en el imperio, el regente es su hermano, rey de Hungría, Fernando de Habsburgo, que es el que va a presidir esta dieta, y sabe que no puede ponerse de punta con los príncipes luteranos, porque necesita tener a todos bien uniditos para poder enfrentar a los turcos. Por una razón muy sencilla que está plasmada en el Martín Fierro, ¿no? Sean unidos los hermanos, esa es la primera, porque si no, se los comen los de afuera. Y los de afuera estaban los turcos, y que tenían muchas ganas de comer, venían con apetito los turcos. Así que, digamos, la dieta de Espira, en la primera dieta de Espira, hay vamos a reconocer que bueno, la gente puede elegir qué iglesia.
Cuando digo la gente puede elegir, me refiero a los príncipes, no los ciudadanos. O sea, el príncipe dice, bueno, en mis territorios la iglesia va a ser la luterana, y otro dirá, en mis territorios la iglesia va a ser la católico-romana. Listo, y fenómeno, cada uno puede, y bueno, tomen sus costumbres, va a surgir la misa alemana, ¿no? Va a haber, digamos, elementos para poder acompañar estas iglesias que se van formando. Hay que nombrar obispos de emergencia, porque claro, si corrimos a todos los obispos católicos, ¿quién va a manejar la iglesia? Así que esta también va a ser una etapa de Lutero en el cual va a andarse preocupando por la organización de la iglesia. También va a visitar las iglesias de Sajonia, va a hacer recorridas para ver, y ve cosas medio complicadas, ve párrocos que son bastante brutos, ¿no? Bastante ignorantes los pobres hombres. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace? Escribe, como siempre. ¿Y qué escribe? Bueno, escribe los catecismos, ¿no? El catecismo menor para la instrucción de la gente sencilla, para el uso doméstico, y el catecismo mayor para desasnar un poquito a todos estos párrocos que, bueno, no tenían mucha teología encima, bueno, que por lo menos no sean tan brutos. Entonces, Lutero empieza a tener toda esta otra parte del Lutero organizador de una iglesia, darle elementos sobre los cuales, los catecismos. Y bien, y el tiempo va pasando, los turcos siguen estando por ahí, el asedio a Viena comienza en el 28, 1528, así que fíjense qué cerquita están los turcos, ¿no? Miren un mapa de Europa, y de Estambul hasta Viena, bueno, más allá de que sea el recorrido del Orient Express, pero no, es bastante en esta época, y están por ahí los turcos, ¿no? Y el imperio, sobre todo Fernando, es el que tiene que encargarse de combatir a esta gente. Y para eso, como les dije, necesita la unidad, y entonces, bueno, quedémonos cada uno tranquilos, no hagamos líos de religión, porque si no nos va a ir mal. Pero claro, esto no conforma, y el bueno de Carlos, que después de irse, después de Worms, que se va, 9 años después, Carlos vuelve a Alemania, ¿no? Ya es mayor. No se olviden que en Worms, Carlos es un muchacho, tiene 21 años. No sería alguien muy imponente, pero bueno, era el emperador de todos modos. Ahora ya, 9 años después, ya es un hombre hecho y derecho. Ya ha tenido que pasar varias cosas, reveses y otras, bueno, y otras que le salen bien, como a todo el mundo, solo que como hombre de Estado los reveses de un hombre de Estado tienen implicaciones mucho mayores que los reveses de un ciudadano común, claro. Pero bueno, Carlos va a volver. Y va a presidir una dieta en Augsburgo. La famosa dieta de Augsburgo de 1530. Que, para entender un poquito por qué hay que presentar esa confesión, que la va a redactar Melanchthon, la famosa confesión de Augsburgo, la redacta Melanchthon, no la redacta Lutero. Lutero es un tipo muy polémico, ¿no? Entonces es más prudente, un tipo además muy sistemático. Es la contraparte de Lutero, ¿no? Los dos en yunta es maravilloso, ¿no? Porque lo que no tiene uno lo tiene el otro, ¿no? Melanchthon es un tipo muy calmo, muy callado, Lutero es un tipo vehemente. Lutero es el tipo más asistemático del mundo, Melanchthon es la persona sistemática, puntillosa. Lutero se va de boca, Melanchthon es muy medido, así que Melanchthon va a ser el encargado de redactar esta confesión de fe, nuestra confesión de Augsburgo, que va a ser refrendada por los príncipes. También va a tener el asentimiento de Lutero. Lutero no es ajeno a esto, Lutero aprueba, Lutero está ahí, y se va a presentar en esta dieta de Augsburgo. Pero, que sucede en el 1530. Pero en el 1529 se vuelve a reunir la dieta imperial en Espira, un año antes. ¿Y qué hacen ahí? Bueno, uno de los temas importantes de esa segunda dieta de Espira era, por supuesto, el problema turco. Era el tema que estaba en el orden del día, eso es innegable. Pero el segundo tema fue
la revocación de la decisión de la dieta, de la primer dieta de Spira. Es decir, esto de permitir la libertad. No. Acá el imperio es católico y las cosas se hacen conforme a los ritos y se acabó. Nada de estas cosas que podemos hacer, no, se acabó. Acá el imperio es católico y no hay más vuelta de hoja. Y entonces es así como vamos a llegar a la dieta de Habsburgo, donde, digamos, el partido luterano va a tener que dar razón de sí, ¿no?, ante el emperador. Y de vuelta, es el emperador Carlos, el emperador titular, no el regente. El emperador va a estar presente y van a dar razón de su fe. No. ¿Y qué es la Confesión de Augsburgo? Bueno, la Confesión de Augsburgo tiene 28 artículos, y que están divididos en dos partes, ¿no? Los primeros 21 artículos tratan de asuntos de fe, ¿no? Los artículos de fe, y con los cuales en el fondo, si uno mira, porque hay otro documento, pues los protestantes presentan la Confesión de Augsburgo y teólogos católicos hacen una respuesta a la Confesión de Augsburgo, que se llama la confutación de la Confesión de Augsburgo. En realidad en estos primeros 28 no hay grandes problemas, porque en realidad se trata de los artículos de fe. La fe histórica arranca hablando de lo trinitario, de los concilios, reconociendo los concilios, en fin, no una cosa muy complicada, así de que generara un lío mayúsculo. La segunda parte sí, la segunda parte, los artículos del 22 al 28 son los artículos en discusión. Bueno, entre ellos está, por ejemplo, dar la copa a los laicos, el poder del Papa, cosas por el estilo. Y ahí sí hay un poquito más de discusión. Y a consecuencia de esta confutación de la Confesión de Augsburgo, después Melanchthon va a volver a escribir otro texto, que es la Apología de la Confesión de Augsburgo. Ambos están en nuestro cuerpo doctrinal, en el libro de Concordia, que toma los mismos artículos, pero los extiende muchísimo más para dar razón de las observaciones que hacen los confutadores católicos. Lo que me parece más importante de esto es que la Confesión de Augsburgo es realmente el texto fundacional de nuestra Iglesia, ¿no? De hecho, este documento es el que todas las iglesias luteranas reconocen, aunque algunas iglesias no reconocen otros escritos confesionales, todas reconocen sí la Confesión de Augsburgo, ¿no? Un dato importante, quizás nosotros ahora, y digo por lo próximo que estamos en fecha, el 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos y las 95 tesis, y bueno, y ese dudoso clavado de papeles en la puerta de la iglesia del castillo. Pero en realidad lo fundacional, ya con un aplomo teológico, está acá, en la dieta de Augsburgo, con la presentación de la confesión. Después de esto, ¿qué va a pasar? Y bueno, van a seguir habiendo dietas, van a seguir habiendo problemas, van a seguir estando los turcos, va a haber una dieta, nuevamente una dieta 2 años después en la ciudad de Ratisbona, donde, bueno, nuevamente el problema es el avance de Solimán, que Fernando tiene que conjurar. También ahí hay que buscar una fórmula de paz para que protestantes y católicos puedan pelear juntos contra los turcos. Y en el año entre medio de ambas dietas sucede algo muy importante. En 1531, para la defensa de los intereses de la Reforma, los príncipes luteranos fundan la Liga de Esmalcalda, como una asociación para defender los intereses de la causa luterana, ¿no? Porque, digamos, en la segunda dieta de Spira, con la revocación de los decretos de la primera dieta de Spira, los luteranos quedaron bastante molestos y protestaron, ¿no?
se hicieron protestantes, claro está. Entonces, en el 1531 se funda la Liga de Esmalcalda. Y si Fernando quería tener el apoyo de la Liga de Esmalcalda para las acciones contra los turcos, entonces más valía que, bueno, tuviéramos paz, ¿no? Eso es bastante sensato como gobernantes, tengamos paz y trabajemos, cinchemos todos para el mismo lado, que si no, los turcos nos van a pasar por encima. Y bueno, estos últimos tiempos, esta última, la década del 30, Lutero va a seguir en su actividad académica, va a seguir dando clases, va a seguir escribiendo tratados, y también va a seguir en la parte de la organización de la iglesia. Eso es importante. Se empiezan a constituir las iglesias como iglesias territoriales, ¿no? Como siguen configurándose hasta el día de hoy. Y bueno, la situación política va a seguir siendo la misma, los turcos molestando en Occidente, Francia por Oriente, y los luteranos, digamos, desde la fe que reclamar el concilio, un concilio, un verdadero concilio libre, cristiano, donde se pueda poner sobre la mesa estos asuntos que han estado sacudiendo a la iglesia, cristiana. Prácticamente no va a suceder nada de esto. Hay un llamado a un concilio por el Papa Pablo III en Mantua, en el norte de Italia, pero ya la explicitación es que para extirpar la herejía luterana, así que como concilio libre no parece que pudiera ser mucho. Y en realidad la convocatoria al Concilio de Trento llega un año antes de la muerte de Lutero, en el 45. ¿No? Así que, y Lutero realmente ya, sinceramente, ya hasta sus últimos días está convencido de que que está muy bien esto del concilio, pero no va a suceder. Lutero ya no tiene más esperanza. Desde la década del 30, Lutero, mucha esperanza, ya no cifra sus esperanzas en un concilio, porque de suceder un concilio realmente él ya siente que no va a ser un concilio libre donde realmente se pongan las cosas sobre la mesa y se debatan en entera libertad, y bueno, como él hubiera dicho, a través de la razón y de las Sagradas Escrituras, en la Dieta de Worms, se pudieran debatir los asuntos en controversia. Así que Lutero llega al fin de sus días con la convocatoria del Concilio de Trento, pero sin la convicción de que el concilio sirviera para algo. Ian, ¿tienes alguna pregunta? Sí, mientras hablabas, me imaginaba tal vez, porque no lo llegué a leer en los textos, hay alguno que otro que me falta, pero tal vez la influencia de los conciliaristas en Lutero, si es que la hubo, en esto de cómo reorganizar la iglesia, y si en alguno de los textos aparece en él alguna esperanza de que la fe cristiana se pueda volver a unificar de alguna manera, tal vez. Tu pregunta es difícil. Uno podría ser pícaro y agarrarla para el lado que uno quiere, como normalmente hace toda la gente que responde preguntas, ¿no? Pero en realidad Lutero, o sea, Lutero siempre apela a la unidad, él quiere la unidad de la iglesia y no duda que la iglesia es una, que no hay. Y ahí habría que leerse un poquito de la parte de lo que él, de todo su pensamiento sobre la iglesia. Para Lutero la iglesia es una sola, es invisible, ¿no? Que la iglesia visible, bueno, también hay hipócritas en ella, pero lo que una cosa está convencido es que él no avisora reconciliación con Roma, ¿no? Hubo momentos históricos que hubiera podido, pero quizás unos por impericia de los legados romanos, que si le hubieran dado un poco más pelota a Lutero, quizás hubieran, pero estamos hablando de antes de 1517, ¿no? Y otra también por los encierros de Lutero. Si Lutero hubiera podido conversar mucho más con Cayetano, con el cardenal Cayetano,
quizás hubiera sido distinto, pero Lutero había quedado así, flechado de que Cayetano era tomista y que no, con esa gente no se puede discutir, y bueno, no le dio mucha bolilla. Pero, es decir, que a veces eh, las divergencias también tienen que ver con nuestros encierros, y que no podemos ver la posibilidad de diálogo con el otro, y bueno, las cosas terminan como terminan. Pero Lutero sí termina con muy poca, no, sin esperanza de que las cosas no se puede reconciliar esto, ¿no? La iglesia no está ahí, está en donde se predique el evangelio y se administren los sacramentos. Ahí va a haber iglesia, no importa si hay papa, si no hay papa, si hay Lutero, si no hay Lutero. ¿Ves? La iglesia está donde se predica el evangelio y se administran los sacramentos. Y San se acabó. Ciertamente con lo otro, Lutero está influenciado, acá se recibe la influencia de Ockham, por ejemplo, en esta concepción de que la iglesia se construye desde abajo, desde la comunidad, ¿no? Es la comunidad que tiene que elegir a sus pastores. Y un problema, por ejemplo, cómo consagramos obispos, ¿no? Porque ahora no se puede, bueno, pedirle que consagren obispos porque están peleados con nosotros, están muy enojados, no nos van a dar eso. Entonces, no, es la comunidad misma la que constituye el episcopado, ¿no? La que le da la potestad del episcopado a alguien, ¿no? Entonces, esta construcción desde abajo, como una realidad que se construye desde lo concreto, desde lo que hay, que son las bases, la comunidad, así se construye la iglesia, y no como algo que desciende desde el cielo. Alejandro, dirás. Sí, con lo que mencionas, Octavio, lo último. Tal vez no será, digo yo desde el otro lado, porque Lutero parece que respeta mucho la estructura eclesial, ¿no es cierto? Porque finalmente es un fraile y eso parece que sigue en su mente, y parece que con eso se alinea en el momento que hay la revolución campesina. Tal vez no será que más bien no estaba en el tema de construir desde la comunidad, sino que desde la estructura y de arriba hacia abajo se vaya construyendo, porque él es muy claro en la carta hacia cuando se rebelan los campesinos. O sea, hay un respeto y una puesta arriba de lo que es la iglesia. Entonces creo que Lutero, creo que no abandonó eso, más bien no lo veo construyendo desde la comunidad, quizá más bien desde la estructura. En eso tienes razón, porque estás tomando comunidad como la tomamos nosotros hoy. La comunidad de Lutero es la sociedad civil. Por lo tanto, por eso los que son responsables de que se predique bien el evangelio en la iglesia son los príncipes. Esos son, y bueno, pero de todos modos, lo que sí reconoce Lutero es que la comunidad establecida en el marco de una estructura, porque las estructuras para Lutero sí son importantes, son las que eligen sus pastores. Los pastores no son puestos así de arriba. Pero, digo, comunidad para Lutero es esto, lo que es visible, príncipe, academia, todo eso que hay en la sociedad, y eso va a construir la iglesia, y no desde el marco de una, claro, por supuesto, desde el marco de una estructura. No, Lutero no alcanzó a leer a Freire, sin duda alguna, pero no la iglesia como una realidad superior, una realidad que está en otro mundo y que desciende hacia nosotros, y que por lo tanto se refleja en el Papa y la jerarquía, ¿no? La iglesia, de todos modos, para Lutero la iglesia va a ser la gente. Y eso sí, es cierto, para Lutero la iglesia es la gente, no la jerarquía. ¿Que esta iglesia necesita una estructura? Claro está, por eso se preocupa tanto en nombrar visitadores, en instruir a los párrocos. Sí, lógico, porque así tiene que funcionar, ¿no? Y muchas otras cosas, también la parte de la asistencia que haga la iglesia, tiene que estar organizada, no es... ¿no? En Lutero es un tipo en esas cosas sí le gusta el orden, por eso estas cosas que tienen que ver con de estas manifestaciones, no quiero decir que Lutero se oponía al Espíritu Santo, sino estas corrientes
que se sentían que era el Espíritu Santo el que les hablaba en la oreja. Lutero les tiene fobia y a veces reacciona, uno entiende bien los escritos de Lutero contra todos estos, digamos, movimientos, si entiende que está hablando un tipo que de sus propias fobias. Para Lutero, por eso para él es tan importante la escritura. No es, es la escritura la que tenemos que leer, y no que a nadie el Espíritu Santo le sopla en la oreja y entonces nos dice qué es lo que hay que hacer. Es la escritura la que nos lo dice, no un iluminado, ¿no? A Lutero los iluminados le ponen los pelos de punta. Entonces uno va a entender eso de cuando se pone virulento atacando a estos movimientos que, bueno, los llama Schwerner, Schwerner, agitadores, algo que está en ebullición, ¿no? Esas cosas a Lutero no le gusta, y que no le gusta y no le gusta para nada. Bien, y este es el fin de Lutero, ¿no? Estos últimos años, la década del 30, pasan todos estos trabajos organizativos, ¿sí? de organización, y sigue dando clases, sigue produciendo literatura. Y ya en la década del 40, no olviden que Lutero muere en el 46, ya también su salud declina, y declina mucho, ¿no? Prácticamente los últimos 3 años de su vida, Lutero está mal de salud, no es autoválido, lo llevan, lo trasladan en un carrito, ¿no? Algo así, a dar sus clases a las distintas cosas a las cuales tiene que asistir, ¿no? Así que sus 3 últimos años no goza de buena salud, y justamente llega, le cae que sí, fíjense todavía la autoridad, el marco de autoridad que tiene Lutero, le cae un pedido para mediar en un conflicto sucesorio, ¿no? En su pago natal, en Mansfeld, ¿no? Y allá va Lutero, ¿no? Lo logra solucionar, pero bueno, no vuelve esto, ¿no? Su salud declina rápidamente, y bueno, y fallece en la madrugada entre el 17 y el 18 de febrero del 46. Es interesante, ya en las últimas cartas de Lutero, de los últimos años de Lutero, él siempre manifiesta esto: estoy cansado, ¿no? En Lutero se ve un dejo de que las cosas no salieron por lo menos como él esperaba que salieran, ¿no? Esto es parte de sus últimos escritos, no son los más lindos de leer, ¿no? En ese sentido no tienen la frescura de los primeros escritos, ¿no? Es un hombre más amargado, más agobiado, y que, bueno, ya mucho no quiere. Por suerte, Lutero partió antes de ver, justamente, porque al año siguiente de su muerte, la Liga de Esmalcalda fue derrotada por el emperador. Pero eso Lutero no lo tuvo que ver. No obstante, no deja de hacer cosas, por eso acepta ese encargo de ir a mediar cuando era ya un hombre que no estaba en salud como para meterse en viajes, por ejemplo, pero acepta, ¿no? Y hay testimonios de él, deja testimonios escritos de que la recrimina mucho a la mujer de que se esté preocupando por él, que no sea cargosa, más bien, que bueno, que ya está, lo que le tenga que pasar, le tiene que pasar, que no se tiene que andar preocupando tanto por su salud, ¿no? Pero sí él está preocupado, sus últimos escritos, tiene preocupaciones por el futuro de Alemania, cómo va a seguir esta historia de la Reforma, que en definitiva va a ser lo que vamos a ver en nuestro próximo encuentro, cómo va a seguir la historia de la Reforma, cómo va a seguir la historia de Alemania, ¿no? Lutero es también un hombre que quiere su pago, ¿no? Le preocupa a Alemania, ¿no? Y hay muchos mitos también sobre la muerte de Lutero, sobre todo de sus opositores, ¿no? Que se lo llevaron,
que se ahorcó en el poste de la cama, que se lo llevaron los demonios, ¿no? Vinieron a buscarlo justamente y se lo llevaron en persona, cosas por el estilo, ¿no? Pero su biógrafo, no principal, ¿no? Pero su primer biógrafo de importancia, que es el pastor Justus Jonas, es el que dejó escrito todos sus últimos momentos, ¿no? Y su muerte. Lutero se confiesa, ¿no? Y siempre encontró consuelo en la confesión y consigna que sus últimas palabras es: Señor, en tus manos me encomiendo, ¿no? Lutero muere cristianamente, ¿no? Enfrenta serenamente su partida, ¿no? En eso no estaría amargado, desilusionado también con los príncipes, ¿no? Lutero no era tonto, veía bien que muchos habían aprovechado la reforma para engrosar sus bolsillos, ¿no? Lo cual también fue una realidad. No se olvidan que la secularización de conventos y cosas por el estilo, y bueno, ¿y ahora de quién son? Y bueno, son del Estado, ¿vio? Y el Estado es el príncipe. Así que algunos se llenaron sus bolsillitos, y bueno, esas cosas Lutero no era tonto, le causaban desilusión, pero en cuanto a, digamos, a su serenidad ante la muerte, falleció eh, tuvo, tuvo paz en su partida, ¿no? Por supuesto que también, y esto da cuenta de la importancia de su persona, falleció en Mansfeld, y por supuesto su cuerpo fue trasladado a Wittenberg, y fue trasladado a Wittenberg con pompa. Bueno, su servicio fúnebre del predicador fue Melanchthon, ¿no? Que tomó ese texto que dice: se ha ido el carro y el auriga de Israel, ¿no? Y bueno, y ahí se le prodigaron las honras fúnebres del caso, y hasta el día de hoy su tumba está ahí, en la iglesia del castillo de Wittenberg, que pese a la invasión napoleónica, su tumba no fue profanada, ¿no? Y bueno, y así llega este periodo de la Reforma en vida de Lutero, ¿no? En el 46, principios del 46, muere Lutero, y ahora después va a venir este otro periodo, que bueno, del cual daremos cuenta en nuestro próximo encuentro. Y de todos modos, no quisiera terminar que digamos hemos hablado sobre Lutero, y sobre este Lutero que tanto produjo, tanto hizo, y que también cosas más oscuras tuvo, sin mencionar, no sé si lo mencioné, pero si no lo mencioné, lo menciono ahora, y si lo mencioné, lo repito porque me parece importantísimo. Yo creo que las tres grandes luces imprescindibles para quien quiera entender el pensamiento luterano, el pensamiento lutero. Digo luterano en el sentido de Lutero, no de la iglesia luterana, el pensamiento de Lutero, que son realmente tres grandes luces, y son pequeñas, muy sencillas, son del año 21, son tres joyitas, que son tres textos, ¿no? A la nobleza cristiana de la nación alemana, la cautividad babilónica de la iglesia y de la libertad del cristiano. Esas tres obras que de seguro están en el repositorio, por el repositorio estoy seguro que está el tomo 1, Hernán me desmentirá si no es así, y si no está, bueno, hay que ponerlo. Algunos ya están todos los tomos, Farad. ¿Qué? Están todos los tomos en el repositorio. Perfecto, entonces está en el tomo 1. Esos tres textos hay que leerlos. Léalos, no son textos largos, son cortitos, pero para mí son las tres grandes luces de Lutero. Es el Lutero brillante, es el Lutero con todas las pilas cargadas, ¿no? A la nobleza de la nación alemana es donde él exhorta, es muy lindo, a derribar tres murallas. ¿Cuáles son estas tres murallas? El sacerdocio, ¿no? Derribar eso de que hay mediadores. Lutero acá nos plantea el sacerdocio universal de todos los creyentes. Si bien, cierto, hay algunos algunos de la comunidad somos elegidos para
para ministrar la palabra y los sacramentos, pero el sacerdocio corresponde a todos los creyentes, hombres y mujeres, ¿no? Esa es la primera muralla que hay que derribar. La segunda muralla que hay que derribar es la de la jerarquía como la única capaz de interpretar las escrituras, ¿no? Las personas deben leer las escrituras, debemos instruirnos en las escrituras. No es patrimonio de unos, es patrimonio de toda la iglesia. Y la tercera muralla es el derecho del Papa a llamar a un concilio. El concilio, que además no es histórico, los concilios siempre los ha convocado, bueno, no siempre, algunos los convocó el Papa, claro, la autoridad secular. Corresponde justamente a este estamento llamar al concilio, ¿no? Esto es lo que plantea en este librito. En la cautividad babilónica de la Iglesia nos trata el tema de los sacramentos, ¿no? En el cual Lutero va a reconocer sola el bautismo y la Santa Cena. Y finalmente, la libertad del cristiano tiene que ver con la justificación por la fe, y es muy bonito, ¿no? Que el cristiano es libre de todo, pero también servidor, el cristiano y la cristiana, ¿no? Somos libres de todo, pero también somos servidores de todo, ¿no? Y recomiendo, para terminar con el marco temporal de la vida de Lutero, estos 3 textos. Son quizás las luces más brillantes, son sencillitas, son cortitos, pero son brillantes. Y no se puede entender a Lutero si uno no ha leído estos 3 textos. Después, como ya les dije, la edición completa de las obras de Lutero es un montón, pero leyendo esto uno va a tener gran provecho para su alma. Y dicho esto, me despido. Abro para más preguntas o cualquier cosa que ustedes quieran decir o plantear. Y si no, la palabra queda en Hernán para hablar sobre el coloquio. Ian. Disculpen, estoy charlatán hoy, pero simplemente tal vez dejarlo como pregunta o como inquietud, que en las primeras clases veíamos como toda la cuestión de la iglesia era bisagrar la filosofía con la teología, un poco el pensamiento medieval, y vos nos nombrabas que Lutero era una persona medieval, ¿no? Sí. Y tal vez cómo ver a partir de la Reforma, cómo esas semillas luego bisagran con lo que va a ser la modernidad, ¿no? Bueno, sí, quizás eso iba a ser la conclusión del curso, que este Lutero, que nosotros hemos llegado hasta acá, después vamos a ver este nuevo mundo, porque Lutero dejó muchos cambios, ¿no? Nació en una Europa católica, y la Europa después de Lutero ya no era una Europa toda católica, ¿no? Pero muchas cosas más también cambiaron con Lutero. Lutero es está en un momento bisagra también, no es solo por Lutero, no es un Mesías bajado del cielo, sin duda alguna, pero sí es un importante catalizador de algunos cambios. Y también con respecto a esto, ¿no? Estas luchas de la filosofía y la teología que reinaron durante la Edad Media, de la cual Lutero es no solamente deudor, sino también hijo, ahora va a abrir, ¿no? Realmente se va a abrir ahora la mirada hacia las ciencias también, ¿no? Ya lo había profetizado Erasmo, la causa de Lutero es la causa de las ciencias, ¿no? Por este énfasis en primer lugar, la alfabetización. Hay que saber leer y escribir, ¿no? Las personas tienen que ser alfabetizadas, ¿no? Y solamente así uno puede ir desde la literalidad, no se puede construir conocimiento, ¿no? Bien, sí, Lutero nos va a dejar un mundo nuevo, un mundo donde podemos abrir nuevos horizontes y nuevas puertas sin estar acollarados por algunas cosas, por algunas autoridades, por pesos de la tradición, ¿no? Todo puede ser puesto a la luz de la razón y de las escrituras, ¿no? En fin,
Pero esto lo vamos a ver cómo va a cambiar el mundo después, en la próxima. Así que se lo dejo. Mariela. Bueno, hola, que hoy llegué tarde, así que Por favor. en general voy a llegar tarde porque tengo paciente hasta las 8, así que, pero por ahí se me hizo un poco de lío con el tema de la iglesia, ay, no sé qué hice, ¿soy yo? Está, veía algo en la pantalla. Se me hizo un poco de lío con un poco el concepto de iglesia para Lutero, digamos, porque o no sé si por ahí lo tengo como mal en el registro de mi memoria, pero se me hace como confusión esto tenía entendido que, por ejemplo, algo característico del luteranismo es que hay iglesia porque hay palabra, predicación de palabra y sacramento, por ejemplo, y no digamos porque hay comunidad, hay palabra y sacramento, sino al revés, ¿no? Entonces ahí como que se me hace lío. Bien, a ver, vamos a ir desglosando puntos. Primero, lo que estás diciendo es ¿dónde está la iglesia? ¿No? ¿Qué es la iglesia? Lutero lo responde con el credo, tranquilamente. La iglesia es la comunidad de los santos, la comunio sanctorum, es la comunión de los santos. Eso es la iglesia, no es otra cosa. La iglesia no es una entelequia, es la comunión. ¿Dónde encontramos esa comunión de los santos? Porque yo puedo entrar a San Juan de Letrán, encontrarme al Papa, los cardenales y cantidad de gente. ¿Eso es la iglesia? Entonces, Lutero, para responderse si eso es iglesia, lo que va a decir es, bueno, acá se está predicando el evangelio y administrando los sacramentos. Perdón, lo dice, no de cualquier manera. Se está predicando el evangelio en su pureza y administrando los sacramentos conforme al mandato de Cristo. Si podemos responder que sí, pues ahí hay iglesia. Si respondemos que no, pues no hay iglesia, ¿no? O sea, son dos preguntas distintas. ¿Qué es la iglesia y dónde está la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La comunión de los santos. ¿Dónde está la iglesia? En el lugar donde se predique el evangelio con pureza, ¿no? Porque hay no es de cualquier manera, sino en su pureza, y se administren los sacramentos, no de cualquier manera, sino conforme al mandato de Cristo. Y lo otro es cómo le doy forma a la iglesia, cómo la estructuro, ¿no? Entonces, Lutero plantea que se estructura desde la sociedad, no desde arriba, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, la comunidad que se establece, que se estructura, que tiene una supervisión, ¿no? Que la última supervisión en realidad es la del príncipe, que es el que debe garantizar de que la iglesia funcione, de que la iglesia que la iglesia no se hagan, que la gente no metan la mano en la lata en la iglesia, que no queden púlpitos vacíos, que todas las comunidades tengan su pastor, todas esas cosas. De última, el príncipe termina siendo el responsable de esas cosas, ¿no? Porque es parte de su territorio. Y las personas, sus súbditos, también tienen que vivir correctamente su fe. Entonces tiene esa responsabilidad, por lo menos Lutero se la carga. Pero entonces se establece la iglesia desde ahí, desde la sociedad. Por eso las comunidades establecidas tienen derecho a llamar a sus pastores. Así que creo que acá no hay que confundir que son tres niveles de cosas distintas, ¿no? Que es, dónde está y cómo la arma. No se arma desde arriba, ¿no? Desde alguien que dice, bueno, acá, como diría, como dijo Ignacio de Antioquía, en la iglesia está donde está el obispo. Eso no funciona con Lutero. La iglesia está donde está el pueblo de Dios, oyendo el evangelio y recibiendo los sacramentos. Hernán, tú dirás. Perdón, Mariela, ¿estás satisfecha? Ay, sí, genial. Hernán. No, me quedé pensando en la pregunta de Mariela y se me ocurría pensar por ahí para los que hicieron teología, que no todos hicieron teología uno, pero en cuál de los dos regímenes está la iglesia. Esa sería una pregunta, ¿no? Para terminar de complejizar eso. Bueno, su pregunta es muy pícara. ¿La iglesia dónde está? Está en este mundo. Y en este mundo coexisten esos regímenes, ¿no?
El problema es cuando confundimos, como siempre, cuando confundimos estos dos regímenes, nos metemos en problemas. Y cuando los divorciamos también. Se distinguen, pero no se separan. Están juntos, pero no se mezclan, ¿no? O sea, la iglesia es parte de este mundo. Y hay toda una parte de la iglesia que es de este mundo. Esa que se construye desde abajo, esa que construye el príncipe, eso es de este mundo. El príncipe dice, bueno, en la iglesia a los pastores se le va a asignar por mes tantos florines, o ducados, no sé qué, no, deben ser ducados en esta época en el Sacro Imperio Romano-Germano. A cada pastor se le va a dar tantos ducados para su subsistencia. Bueno, eso es parte no del Evangelio, ¿no? Parte del reino. La gracia de Dios no la puede manejar el príncipe. El príncipe no puede decir, esta persona queda fuera de la gracia de Dios porque esta persona, bueno, y pone la sentencia que quiera poner el príncipe, ¿no? Esa es la parte que está bajo el Evangelio, no bajo la ley que nos ordena, porque en la iglesia también tenemos orden, y por eso hay cosas que son las que están bajo el Evangelio, no las podemos cambiar, no podemos alterar los sacramentos, porque eso es parte del Evangelio que viene de Dios. Podemos alterar con cuántos votos se elige un cargo, eso sí lo podemos alterar, porque eso tiene que ver con el orden secular, con el orden de la ley. Por supuesto que lo podemos cambiar con los propios mecanismos, en el respeto a los propios mecanismos que nos hemos dado, ¿no? A solicitud de 2/3 de los miembros, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si podemos distinguir bien estas cosas, la iglesia es parte de la realidad del mundo, pero también es parte de esta realidad de Dios, ¿no? No mezclemos y no separemos. Ese es el gran error. Por eso en esta iglesia también hay hipócritas que están, pero uno no puede separar el trigo de la cizaña. Sabemos que están. La iglesia, lo visible es así, es así. Pero la iglesia invisible, aquella que es conocida por Dios, es la de los santos y santas, claro. Bien, sí, Hernán, usted me puso en el chat una pregunta que recién veo, porque recién miro Sí, que no, la pregunta en el igual chat. era un dato de color, un dato de color. Sí, no, de parte de la fiesta de casamiento, sí, fue así. Fue así. Y así como Melancton estaba asombrado que Lutero no anunció, ¿no?, su Sí, casamiento, no, ni a los amigos, siendo un hombre muy cercano a Lutero, ¿no? sí, y se quedó muy enojado Melanchthon, ¿eh? No lo tomaba bien el casamiento de Lutero. Pero bueno, de todos modos se ve que el matrimonio marchó bien, eso hay que reconocerlo, marchó bien. Sin duda Catalina tenía mucha paciencia también, y Lutero también aprendió a convivir. No aprendió economía doméstica, eso no. Hasta el año 46 no lo logró. Gastó Capaz, lo que tenía sí. y lo que no. Bueno, el Farrer Eldred dice que así como como Catalina le decía señor doctor, Lutero le decía mi señora a Catalina, ¿no? Porque era la que manejaba el hogar, llevaba la economía. La manija del hogar, y Lutero lo reconocía, era lo reconocía, ¿no? Doña Catalina. Tal vez Farrer, yo lo que me animo a complicarle la vida ahora, por la hora, pero estaba pensando que por ahí hacer mención de algo del confesor de Lutero. Este personaje tan importante en la cercanía de quién fue, ¿no? Y porque aparece mucho en esas cartas, en esas breves cartas, ¿no?, que usted había mencionado. Bien, el confesor de Lutero fue, bueno, su superior también, Staupitz. Esto quedó bastante atrás en el tiempo, ¿no? En el tiempo, sí. Sí, no es de esta segunda mitad. Ya para esta segunda mitad, lo que encaramos hoy, ya la relación con Staupitz está rota. Está rota, se analiza. No, digo, para cerrar el bloque de Lutero, digamos, ¿no? Por ahí... Pero sin duda fue fermental para Lutero.
en varias cosas, ¿no? Una, en su sabiduría se ve que como hombre experimentado sabía aconsejar bien, direccionar bien, ¿no? En esto de remitirlo al bautismo, recordarle que es un artículo de fe la remisión de los pecados. ¿Sí? Todos decimos, creo en la remisión de los pecados. O sea, uno no debe vivir aterrorizado, es un artículo de fe. Es así, Dios perdona. Y bueno, mucho lo bautismal, y también en lo secular, porque fue el que impulsó la carrera de Lutero, ¿no? Bueno, gracias a él sin duda lo mandaron a Roma, él fue el que lo metió como profesor en Wittenberg. Bueno, pero sin embargo, pasa el tiempo, también Staupitz se amargó mucho, no creo que con Lutero justamente, sino con otros, de que él, todos los que, y lo dice, ¿no? Que todos los que él promovió, lo terminaron, y lo dice así, le cagaron en la cabeza. Este, ayudaba a gente y los promovía y bueno, tenían actitudes un poquito feas. Lutero no tuvo nunca una actitud nada, no hizo nada en contra de Staupitz. Eso sí, Lutero como que se sintió muy defraudado porque Staupitz dejó la orden de los agustinos, pero no la dejó para secularizarse, sino se fue a la orden de San Benito, ¿no? Se hizo benedictino, porque también la teología que traía a sus espaldas Staupitz tiene que ver con estas cosas del siglo XIV alemán, del buscar la paz, esto más contemplativo, y bueno, se ve que esa era su vocación, así que se fue por otro lado, y por supuesto Staupitz no tuvo nada, no tuvo arte ni parte en la Reforma. Bueno, de sí mismo, sí que tuvo arte y parte, que fue el que puso ese profesor que revolvió toda la Universidad de Wittenberg. De tal manera que, no se olviden que cuando excomulgan a Lutero, el famoso edicto de Worms, que fue anterior a la de su excomunión, pero que ordenaba quemar escritos, la verdad que fue bastante complicado de cumplir, ¿no? El mismo después de excomulgado, ¿no? Porque la gente estaba toda a favor. Entonces, en vez de agarrar los escritos de Lutero, ponían otro tipo de papeles, ¿no? Códigos de derecho canónico, cosas por el estilo, para que se prendieran fuego en vez de los escritos de Lutero. De hecho, mismo Lutero, con la alegría y beneplácito del estudiantado, quema la bula papal, ¿no? Así que, bueno, Lutero fue... Y realmente Lutero levantó la Universidad de Wittenberg, es una universidad porque Wittenberg era un pueblo de Morondanga, y con pocos alumnos, el profesor Lutero empezó a llevar alumnos, había gente, la gente iba a escuchar sus clases, así que, bueno, y en el fondo eso fue obra de Staupitz, así que a Staupitz también se le debe cosas, la Reforma le debe a Staupitz. Staupitz hizo su vida como hombre de fe que era, la vivió como él pensó que tenía que vivirlo, ¿no? Ahí sí, desde lo monástico, dejó de ser fraile para hacerse monje, Staupitz. Bien, ya nos pasamos de las 9. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Que pasen bien. Gracias a todos y a todas.